día de hoy para mí es un gusto darle la bienvenida y poder recibir en este foro, en este estudio, al doctor Daniel Aceves Villagrán. Él fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Fue Premio Nacional del Deporte en 3 ocasiones. Actualmente es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y actualmente pues ha recibido el Premio Intragov, Innova Calidad Gubernamental en el Premio Calidad Contigo, y es un experto en el tema de administración deportiva. Viene a Zacatecas a un foro y no quisimos desaprovechar esta oportunidad, doctor, con el gusto de saludarlo y bienvenido. Muchas gracias, Mario, y yo creo que la oportunidad es para nosotros, sobre todo tener contacto de nueva cuenta contigo, un periodista profesional, pero que además amante del deporte, conocedor del mismo y deportista. Además nos gusta mucho y efectivamente 16 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Doctor Daniel Aceves, lo natural es perspectivas del futuro para nuestro país en la delegación. Son como 170... 158 deportistas hasta hoy, pudiéndose agregar todavía 2 en la rama de natación y de atletismo. ¿Qué perspectivas podremos pensar fríamente y en un escenario, digamos, serio, responsable? ¿4 o 5 medallas? Seguramente ese es el propósito, sobre todo equipararnos a los resultados de Río 2016, donde fueron 5 preseas. No obstante, creo que tenemos que estar muy satisfechos y como humanidad festinar que esta postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 sí se van a llevar a cabo. Ha habido muchas presiones de diversos tipos. El impacto de la pandemia del COVID-19 pues tiene afectaciones no solo sanitarias, también económicas, sociales y políticas. Y en estos términos ha habido muchos detractores que han tratado de que estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos no se lleven a cabo, pero afortunadamente, como bien lo señalas, Mario, faltan solo 16 días, es una fiesta de la humanidad y México será uno de los 206 países participantes en estos Juegos, que por supuesto son atípicos. Esta postergación ha generado no solo incertidumbre, sino también una transformación en la preparación de las y los deportistas. Y México, evidentemente, ha ido acompañado de un esfuerzo personal, familiar, de institutos municipales, estatales, de algunas federaciones nacionales, del Comité Olímpico Mexicano y de la CONADE, pero hay que estar ciertos, la preparación del alto rendimiento no se ha dado de manera típica, no se ha dado con las características que se dan previo a unos Juegos Olímpicos. No han habido campeonatos mundiales por el efecto de la pandemia, no han habido copas del mundo completas, muchos sistemas de calificación utilizaron rankings de los años anteriores. Así que, Mario, yo creo que una expectativa a la que México podría aspirar es igualar los resultados de Río. No obstante, puede haber grandes sorpresas muy favorables, porque de lo que estamos convencidos es que es una delegación numerosa, no solo en cantidad, sino también en calidad, y sobre todo asumiendo que en deportes de conjunto México va en fútbol varonil, en béisbol y también en softball femenil. Si vemos los resultados, si vemos la capacidad de cada uno de los atletas en las distintas disciplinas, pudiéramos pensar que hubiera sorpresas importantes. Por supuesto, y hay que recordar que México ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, en el año 2018. En 2019 solo fuimos superados por Estados Unidos y Brasil, con 34 medallas de oro. Y esa sinergia que se iba dando, esa inercia, pues no se pudo replicar por los asuntos conocidos por todos que son de origen pandémico. No obstante, creo que muchas y muchos de los atletas que nos van a representar han hecho un esfuerzo de resiliencia, porque hay que recordar que esta pandemia pues no solo ha roto expectativas, sino también hogares. Muchos miembros de la comunidad del deporte han perdido familiares, han perdido su salud, han perdido su patrimonio, y hay que recordar que los deportistas tenemos una ventaja o desventaja, que estamos entreverados en todas las clases sociales y diseminados en todo el territorio nacional. Entonces, hablar de la comunidad deportiva es hablar de México, es hablar de su pueblo, es hablar de su población, y la resiliencia que ha mostrado
la comunidad deportiva es total y absolutamente ejemplar, Mario. ¿O cómo aprovechar esta oportunidad que se presenta para poder replantear el esquema del deporte y su administración en México? Sobre todo, Mario, yo coincido plenamente contigo. Tiene que haber un relanzamiento del tema del deporte y la cultura física en todos sus niveles. La pandemia ya develó una realidad. Tenemos un problema como país de obesidad y sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, de cardiopatías, que ha generado que el índice de letalidad sea 3 veces superior a la media internacional. Y mucho de esto se explica porque somos una población que no se afecta a cultivarse físicamente, a tener una cultura de autocuidado de la salud, a que la activación física no existe como un parámetro, una política pública. Y de ahí también se desprende que el alto rendimiento no tenga esa conducción y sobre todo una planificación adecuada. Una de las carencias importantes que hoy tenemos como deporte mexicano es que no existe un plan nacional de cultura física y deporte. El que no haya esta integralidad en los esfuerzos municipales, estatales y a nivel federal, pero sobre todo, Mario, el hecho de que no se incorpora el sector privado como se hizo en épocas anteriores. Hace 20 años a la fecha se han ganado 27 medallas olímpicas y mucho de este éxito fue el fideicomiso FODEPAR. Esto ha sido extinguido, ahora se está tratando de incorporar estas funciones a la CONADE, pero es muy pertinente, Mario, y tú lo has explicado en muchas ocasiones en diversos foros, la necesidad de que el sector privado abrace de manera muy importante el financiamiento del deporte público, como acontece en los países más desarrollados. Que eso es importante ahora llevado al otro escenario como política pública, porque hoy, y Zacatecas como nunca en la historia, doctor, estamos viendo cómo ha venido desarrollando y creciendo el tema de la violencia y que es muy común que de repente sean enganchados los jóvenes porque de repente faltan actividades, faltan espacios de atención, generación de otro tipo de actividades para ellos mismos. ¿Cómo lograrlo? Desde la perspectiva incluso yéndonos al escenario más bajo, el municipio, y luego el Estado, para luego pensar en otra capacidad. Sobre todo, Mario, yo recuerdo ahorita una conversación muy cercana con el doctor Ricardo Félix Inguanzo, y él decía en una conferencia, si no existe la transversalidad del deporte y la cultura física con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública, no vamos a poder dar un paso adelante en la conformación de estas políticas públicas. Hay medidas internacionales, ejemplos que nosotros hemos recogido y cómo la prevención del delito y de las adicciones se da a través de una utilización positiva del tiempo libre. Es necesario incorporar al deporte y la cultura física como una herramienta social y sobre todo modificar hoy por hoy en tiempos post-COVID el tema de incorporar como una obligatoriedad en educación media básica y media superior el tema del deporte y la cultura física. Que eso es verdaderamente trascendental porque en tiempos así como los que vivimos hoy, esto así como la educación, la salud, la seguridad, y yo creo que el deporte tendría que ser una política pública prioritaria al igual que las otras, ¿no? Totalmente de acuerdo, transversal plenamente. Porque eso es la única opción. ¿Cómo sugerir en tiempos de cambio como los que vive Zacatecas, más allá de filias, más allá de partidos políticos, más allá de identidades, cómo lanzar una propuesta de esta naturaleza? Pues yo creo que por eso, Mario, es muy importante lo que va a acontecer mañana y pasado mañana a través de la convocatoria del Congreso Local de Zacatecas a un foro estatal del deporte y cultura física, con voces plenamente autorizadas, capacitadas y con conocimiento de causa, porque lo hemos comentado y recuerdo una entrevista que tuve contigo hace más de una década, que nos decías que no había que confundir lo deseable con lo posible. Yo creo que las propuestas tienen que incidir en una realidad, no solo económica y material, también financiera, pero que involucre a los 3 niveles de gobierno y que involucre al sector privado necesariamente. Entonces la expectativa para estos trabajos que se van a realizar a partir de las 11 de la mañana en el Congreso local,
tiene que ver con una convocatoria de la Comisión de Juventud y Deporte, con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, pero sobre todo con la necesidad de sembrar un programa que pueda ser llevado a cabo a través del Ejecutivo Estatal en las próximas semanas. Creo que tiene que haber un replanteamiento. Sabemos que tenemos un problema nacional y en este caso de Zacatecas de seguridad, de adicciones. Necesitamos incorporar una cultura cívica de la paz y la mejor herramienta que existe y hay evidencia científica es a través del deporte y la cultura física. Y mire que lo dice alguien que seguramente es una voz autorizada con toda la calidad moral, política y social para hacerlo. Alguien que fue pues nada más medallista de plata en unos Juegos Olímpicos como Los Ángeles 84 y doctor Daniel Aceves, ¿qué tanto ha cambiado ese México del 84 cuando usted subía al podio en Los Ángeles a lo que veremos en este 2021? Y hablo desde lo social hasta lo deportivo. Pues simplemente, Mario, en lo demográfico, en esos 37 años éramos alrededor de 77 millones de habitantes y hoy somos 130. Y evidentemente los cambios tecnológicos, los cambios geopolíticos se han venido de manera vertiginosa y es un México total y absolutamente diferente, con pros y contras como acontece en cualquier sociedad. Pero aquí, sobre todo, cuando hacemos el comparativo con el movimiento olímpico, en ese entonces era un deporte amateur. Nadie podía ser profesional y esto cambió hasta 1991 para los Juegos de Barcelona 92, cuando el COI se da cuenta que se tiene que incorporar a los patrocinadores y asiste ya la NBA en el básquetbol en la competición olímpica y el Dream Team gana la medalla de oro. Esto es nada más como un elemento simbólico de que hoy todo el deporte es profesional, de que ha cambiado radicalmente con la desaparición de la Guerra Fría la simbología de las medallas, porque en alguna ocasión, Mario, me preguntaba un periodista, oye, sabemos que un médico, un arquitecto, un ingeniero, sabemos para qué sirve, pero ¿para qué sirve un deportista?, me decía. Y yo le contestaba con toda concreción, un deportista es un ícono, una fuente de inspiración que promueve la resiliencia, promueve los principios básicos y universales del movimiento olímpico, pero promueve sobre todo la capacidad de replantearse y de mejorar la calidad de vida. Entonces, al fin y al cabo, hablar de un México de hace 37 años, pues nos llevaría muchos minutos y hasta seguramente horas hacer un comparativo, pero lo que puedo yo manejar es que hoy por hoy la tecnología, sobre todo las redes sociales, hacen que vivamos un mundo total y absolutamente distinto. Creo que si no hay esa transversalidad en este ángulo de las políticas públicas, no estaríamos hablando de algo que pueda ofertar resultados a corto, mediano y largo plazo. El tema de la inversión en capital humano, de la inversión en deporte y cultura física, tiene que ser una prioridad, sobre todo porque requerimos de una niñez y una juventud que tenga una orientación con base a la cultura del esfuerzo. Yo creo que se puede convivir con estos nuevos mecanismos de relacionarnos a través de las redes sociales, de la tecnología, sin ausentarnos de la activación física y de lo que representa hacer equipo, la excelencia, sobre todo el promover el compromiso, que muchas veces está ausente y que desafortunadamente hoy, ante los imperativos sociales y económicos, pues las mamás y los papás no pueden dedicarle tanto tiempo a los hijos. Yo creo que es una corresponsabilidad común y en este sentido, Mario, ya es una tarea que está a la vista y que cada municipio y cada entidad federativa tendrá que buscar los propósitos con base a lo que opina la gente a través de foros como los que vamos a celebrar el día de mañana. Antes de terminar, doctor, esa expectativa, compromisos. ¿A quién ve medallista Daniel Aceves en Tokio 2020? Pues yo quisiera ver a muchos, sinceramente, porque respeto mucho la seriedad con la que han enfrentado este propósito de ser olímpicas y olímpicos. No quisiera yo dar nombres porque al fin y al cabo, ojalá en algunas semanas nos podamos encontrar, Mario, y festinar sorpresas muy agradables que seguramente van a haber, y sobre todo el poder reconocer
que este grupo de deportistas tiene en su haber una gran trayectoria para clasificarse. El solo hecho de estar en unos Juegos Olímpicos ya los hace merecedores de nuestra admiración y de nuestro reconocimiento. Solo van los mejores del mundo y México felizmente tiene una de las delegaciones más amplias en número y reitero, eso seguramente se va a reflejar en la calidad de sus participaciones. Ya no voy a participar en el tema de la antorcha, decliné hace algunas semanas porque tenía yo que tener una cuarentena de 14 días y laboralmente no me era permisible realizar ese esfuerzo. Yo lo lamento profundamente porque fui electo como el único mexicano en participar con la antorcha olímpica, no obstante, muchas veces hay consideraciones de la realidad que superan la aspiración. No, y la prioridad es la prioridad. Así es. Al final del día. Muy amablemente nos trajo estas pulseras olímpicas que reflejan justamente los valores de los aros, de estos aros olímpicos, del compromiso, la igualdad, la excelencia, el respeto y la paz, que pues finalmente forman parte de este mensaje que a la humanidad lanza el movimiento olímpico y que ahí queda. Pues doctor Daniel Aceves Villagrán, como siempre, muy complacido, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, al contrario, de verdad, siempre es un privilegio verte en actividad, sobre todo mandarle un saludo muy afectuoso a toda esta comunidad que sigue estos espacios noticiosos y sobre todo recomendar el que este replanteamiento que hoy debemos de tener como sociedad deberá de incluir el ánimo por tener una cultura de autocuidado de la salud y creo que activarnos físicamente es fundamental. Muchas gracias al doctor Daniel Aceves Villagrán. Gracias.